¿Alguna vez sentiste que estás en una tierra que no es la tuya, rodeado de un sistema que quiere cambiar lo que crees, lo que piensas, hasta tu identidad? ¿Alguna vez tu fidelidad a Dios te puso en riesgo, te hizo perder oportunidades o incluso te metió en problemas? Entonces, esta historia es para ti. Porque el libro de Daniel no es solo un registro profético, ni una lista de visiones extrañas. Es la historia real de un hombre que en medio del exilio, de la presión, de amenazas, trampas y decretos mortales, nunca se rindió. Es la historia de alguien que decidió mantenerse fiel, incluso cuando nadie más lo hacía, y que vivió bajo reyes, imperios y peligros, pero jamás cambió de Señor. En cada capítulo encontrarás un reflejo de lo que tú también enfrentas. La lucha contra la cultura que quiere moldearte, el miedo a perder todo, a ser cancelado, a caer en el olvido. Pero también encontrarás la respuesta, porque Daniel no sobrevivió por ser fuerte. Sobrevivió porque decidió orar con las ventanas abiertas, confiar con los ojos cerrados y caminar por el fuego sin dudar del Dios que lo llamó. Y si tú también estás atravesando tiempos difíciles, silencios largos, pruebas que parecen injustas, entonces prepárate, porque la historia de Daniel va a hablarte al corazón. Y lo mejor de todo, te va a recordar que el mismo Dios que estuvo con él también está contigo. Antes de comenzar esta poderosa historia, te invito a hacer algo muy importante. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí compartimos contenidos que edifican tu fe y fortalecen tu caminar con Dios. Y ya que estás aquí, déjame un comentario con esta frase: yo también quiero ser fiel como Daniel. Repite esa frase en los comentarios. ¿Por qué? Porque cuando tú comentas, este video llega a más personas que necesitan escuchar esta palabra. Juntos podemos llevar esperanza a miles. ¿Estás listo? Porque lo que estás a punto de ver puede marcar tu vida para siempre. 1. Un joven entre los exiliados. Todo comenzó en uno de los momentos más difíciles para el pueblo de Dios. Jerusalén, la ciudad santa, había sido conquistada por el poderoso rey Nabucodonosor de Babilonia. El templo fue saqueado, las murallas cayeron, y muchos fueron llevados como prisioneros lejos de su tierra rumbo al exilio. Entre esos cautivos estaba un joven llamado Daniel. No era un soldado ni un sacerdote, era apenas un adolescente, probablemente de unos 15 o 16 años, pero ya destacaba por su inteligencia, su carácter y sobre todo por su profunda fe en Dios. Babilonia tenía una estrategia: tomar lo mejor de los pueblos conquistados y entrenarlos para servir al imperio. Daniel, junto con otros jóvenes como Ananías, Misael y Azarías, fue elegido para ser formado en la cultura, el idioma y las costumbres de los caldeos. Incluso les cambiaron los nombres. A Daniel lo llamaron Belsasar. Querían borrar su identidad. Pero lo que Babilonia no sabía era que no se puede borrar un corazón consagrado a Dios. Desde el principio, Daniel tomó una decisión que marcaría toda su vida: no contaminarse. Aunque estaba en un palacio rodeado de lujos y comida abundante, él sabía que parte de esa comida estaba dedicada a ídolos. Así que propuso algo arriesgado: no comer del banquete del rey. Era joven, estaba lejos de casa, sin padres, sin profetas a su lado, pero no sin convicciones. Daniel sabía quién era y a quién pertenecía. Esta no fue una simple decisión dietética, fue una declaración de fe silenciosa en medio de un mundo pagano. Daniel estaba diciendo: podrán cambiar mi nombre, mi ropa, mi idioma, pero no mi fe. Y así, mientras Babilonia pensaba que estaba formando a un siervo más para el imperio, en realidad Dios estaba levantando a un profeta que influiría en reyes, revelaría sueños y anunciaría el reino eterno que ningún imperio humano podría destruir. Este fue solo el comienzo de una historia que trascendería generaciones. 2.
la dieta que desafió al imperio. Apenas habían llegado a Babilonia y ya les ofrecieron lo mejor del imperio, el banquete del rey. Manjares exquisitos, carnes bien preparadas, vinos seleccionados. La mesa del palacio era una muestra del poder y la abundancia babilónica. A ojos humanos, aceptar esa comida sería un privilegio. Pero Daniel, al verla, sintió algo más profundo, una alerta en su espíritu. Esa comida, aunque deliciosa, había sido consagrada a ídolos. Comerla no era solo alimentarse, era participar, aunque en silencio, de una cultura que no honraba a Dios. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. No fue un acto rebelde, ni una muestra de orgullo, fue una decisión espiritual. Él entendía que su cuerpo también era parte de su fidelidad al Señor. Y aunque estaba en tierra extranjera, no se dejó seducir por el entorno. Fue con respeto al jefe de los oficiales y le hizo una petición, que durante 10 días les permitieran a él y a sus amigos comer solo legumbres y beber agua. Imagina eso, jóvenes hebreos diciendo no al poder más grande del mundo, con humildad, pero con convicción. El encargado dudaba, temía por su vida si los jóvenes se veían débiles ante el rey. Pero aceptó el desafío. Serían 10 días decisivos. Día tras día, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, los nombres que les impusieron, comieron su sencilla comida, mientras los demás disfrutaban del banquete real. Pero lo que parecía debilidad se convirtió en testimonio. Al final de los 10 días, sus rostros estaban más saludables, sus cuerpos más fuertes, su mente más clara. Dios honró su fidelidad. Ese momento no solo fue una victoria sobre la comida, fue una declaración pública de que la santidad y la obediencia valen más que cualquier recompensa terrenal. Daniel y sus amigos no estaban allí para ser moldeados por Babilonia, sino para ser luz en medio de las tinieblas. Y lo fueron, al ver su sabiduría, su conocimiento y su apariencia. El rey los encontró 10 veces mejores que todos los sabios y astrólogos del reino. La fidelidad en lo pequeño los llevó a un lugar de gran influencia. Así comenzó la historia de un profeta que no solo interpretaría sueños y vería visiones celestiales, sino que también nos enseñaría que, a veces, los grandes cambios comienzan con una simple decisión: mantenerse fiel, aún en lo más cotidiano. 3. Sueños que ni los sabios podían entender. Una noche, el rey Nabucodonosor despertó agitado, sudando, con el corazón acelerado. Había tenido un sueño, no uno cualquiera, sino uno tan impactante que lo perturbó profundamente. Sabía que ese sueño tenía un mensaje importante, tal vez divino, pero lo extraño es que no podía recordarlo con claridad. Solo sentía el peso y el temor de lo que había visto. Era como si el cielo hubiera hablado, pero el mensaje hubiera quedado oculto. Inmediatamente llamó a todos sus sabios, astrólogos, magos y encantadores. Les dio una orden imposible. No solo debían interpretar el sueño, tenían que decirle cuál había sido el sueño. Nadie jamás había pedido algo así. Los sabios temblaron. Intentaron ganar tiempo. Dijeron que ningún rey había exigido jamás algo tan irracional. Pero Nabucodonosor se enfureció. No confiaba en ellos. Sospechaba que estaban inventando respuestas y entonces decretó: todos los sabios de Babilonia debían morir. Daniel y sus amigos no estaban presentes cuando eso ocurrió, pero al enterarse del decreto, Daniel pidió algo que demostraría su carácter. Pidió tiempo, no para huir, no para negociar, sino para orar. Sabía que solo el Dios del cielo podía revelar lo que ningún hombre sabía.
Esa noche, Daniel se retiró con sus amigos, se postraron en oración, le rogaron a Dios por misericordia, y cuando todos dormían, mientras la muerte rondaba en silencio por Babilonia, Dios le mostró a Daniel el misterio. Fue una visión clara, precisa. El sueño del rey le fue revelado junto con su interpretación. Al despertar, Daniel no corrió directamente al palacio. Primero se arrodilló. Primero adoró. Dijo: bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Luego fue ante el rey. Cuando Nabucodonosor lo vio, le preguntó con desconfianza: ¿eres tú capaz de decirme lo que soñé y explicarlo? Y Daniel respondió algo que quedaría grabado en la historia: ni sabios, ni adivinos, ni magos pueden revelar esto, pero hay un Dios en el cielo que revela los secretos. Con esa frase, Daniel no solo trajo paz a un rey perturbado, trajo gloria al Dios de Israel en medio de un imperio pagano. Si esta historia te está tocando el corazón, haz una pausa de un segundo y escribe en los comentarios: Dios sigue siendo fiel en medio del fuego. No subestimes el poder de tus palabras. Tu comentario puede animar a alguien que está al borde de rendirse. Y además ayudas a que este mensaje llegue a muchas más personas que hoy necesitan escuchar exactamente esto. Sigamos, porque lo que viene a continuación es aún más impactante. 4. La estatua de los imperios del mundo. El silencio en la sala del trono era absoluto. Todos los ojos estaban puestos en Daniel. Los sabios que no habían podido responder, los guardias listos para ejecutar órdenes y el mismo rey Nabucodonosor esperaban con tensión lo imposible: que aquel joven hebreo revelara un sueño que nadie conocía. Y Daniel comenzó a hablar. «Oh rey», dijo con firmeza y respeto, «en tu cama pensabas en lo que habría de suceder en el futuro, y el que revela los secretos te ha mostrado lo que ha de venir». El rey se inclinó hacia adelante, atento. Entonces Daniel continuó: «Tuviste una visión y viste una gran imagen. Era inmensa, resplandeciente, terrible, de aspecto impresionante. La cabeza de esta imagen era de oro puro, su pecho y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido». Nabucodonosor abrió los ojos sorprendido. Era exactamente lo que había soñado. Daniel prosiguió: «Mientras mirabas, una piedra fue cortada, no con mano humana. Golpeó la estatua en los pies de hierro y barro y los desmenuzó. Entonces todo, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro, fue hecho polvo, y el viento los llevó sin dejar rastro. Pero la piedra que golpeó a la imagen se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Silencio total. El joven hebreo había descrito palabra por palabra lo que el rey había visto en su sueño. Pero lo más impactante aún estaba por venir. Daniel respiró hondo y comenzó a explicar: «Tú, oh rey, eres la cabeza de oro. Dios te ha dado un reino fuerte y glorioso, pero después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, representado por la plata. Luego un tercero, como el bronce, que gobernará sobre toda la tierra. Y después un cuarto reino, fuerte como el hierro, que todo lo despedaza». Nabucodonosor escuchaba fascinado, pero inquieto. «Y en los días de esos reyes», continuó Daniel, «el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. No será dejado a otro pueblo. Este reino desmenuzará y consumirá a todos los demás reinos, pero él permanecerá para siempre». Esa piedra, no cortada por mano humana, era símbolo del reino eterno de Dios. Un reino que no dependería de ejércitos, ni de oro, ni de poder humano, sino de la voluntad divina. Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la tierra, cayó postrado ante Daniel.
Reconoció en ese momento que ningún dios en Babilonia podía hacer lo que el Dios de Daniel había hecho. Y así, en medio de un imperio pagano, el futuro de la humanidad fue revelado por Dios a través de un sueño y por medio de un joven que nunca dejó de ser fiel. Este fue el principio de una serie de visiones que cambiarían la forma en que entendemos la historia y el destino final de los reinos humanos. 5. La promoción divina de Daniel. Después de que Daniel reveló el sueño del rey y su interpretación, el ambiente en el palacio cambió por completo. Aquel joven que había sido llevado como esclavo desde Jerusalén, aquel muchacho que se había negado a comer los manjares del rey, ahora se encontraba delante del hombre más poderoso del mundo, siendo honrado públicamente. Nabucodonosor, profundamente impactado, se postró rostro en tierra ante Daniel. Sí, un rey postrándose ante un siervo de Dios. Reconoció con voz temblorosa y sincera: verdaderamente, vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de los reyes y revelador de misterios. Porque tú has podido revelar este misterio. Era más que una felicitación, era una confesión. Un rey pagano reconociendo que el Dios de Israel era real y superior a todos los demás. Y entonces, delante de todos los consejeros, sabios y oficiales, Nabucodonosor elevó a Daniel a una posición de gran honra. Lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios del reino. En un solo día, pasó de prisionero extranjero a líder político y espiritual de una nación pagana. Pero Daniel no olvidó a sus amigos. No se dejó cegar por el poder. No buscó la gloria para sí mismo. Inmediatamente intercedió por Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros de fe, y pidió al rey que ellos también fueran colocados en posiciones de responsabilidad. Nabucodonosor aceptó, y los tres fueron puestos como administradores de la provincia, mientras Daniel permanecía en la corte del rey. Lo más impresionante es que todo esto no fue resultado de ambición, estrategia ni manipulación. Fue fruto de la fidelidad. Fidelidad a Dios en los pequeños detalles, en la dieta, en la oración, en la humildad. Daniel nunca buscó poder, pero el cielo lo promovió. Este episodio nos enseña algo poderoso. Cuando honramos a Dios en secreto, Él nos honra en público. Daniel no necesitó pelear por su lugar, solo necesitó ser obediente. Y así, en un imperio que no conocía al Dios verdadero, comenzó a levantarse una luz en medio de la oscuridad, porque un joven fiel decidió no comprometer sus convicciones y fue usado por Dios para cambiar la historia. 6. El horno de fuego y la fe inquebrantable. Después de haber visto el sueño de la gran estatua, Nabucodonosor hizo algo inesperado. Mandó construir una estatua gigantesca de oro, de casi 30 metros de altura, en la llanura de Dura. Pero esta vez no era una visión, era real, y no representaba varios reinos, solo uno, el suyo. Era como si el rey dijera al mundo: mi reino será eterno. No habrá sucesores, solo yo. Entonces envió mensajeros a todas las provincias del imperio, gobernadores, jueces, oficiales, líderes. Todos debían reunirse en ese lugar sagrado. Cuando escucharan el sonido de los instrumentos musicales, trompetas, arpas, flautas, todos debían postrarse y adorar la estatua de oro. Y para asegurarse de que no hubiera desobediencia, el rey decretó algo brutal. El que no se postre y adore será echado inmediatamente dentro de un horno de fuego ardiendo. La presión era total. La música comenzó a sonar y miles de personas cayeron de rodillas. Un mar de cabezas inclinadas. Silencio absoluto, excepto por 3 figuras que seguían de pie. Eran Ananías, Misael y Azarías, conocidos en Babilonia como Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos no se movieron, no bajaron la cabeza, no fingieron. Su postura era clara. Solo adorarían a Dios.
Los caldeos, celosos y atentos, corrieron a denunciarlo ante el rey. Nabucodonosor, furioso, los mandó llamar, les dio una última oportunidad. ¿Es verdad que no adoran a mi estatua? Si no se postran, serán lanzados ahora mismo al horno. ¿Y qué Dios podrá librarlos de mis manos? Y entonces los tres jóvenes respondieron algo que estremeció el palacio. Oh rey, no necesitamos defendernos delante de ti. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno y de tu mano. Pero si no lo hace, sepa, oh rey, que aún así no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que has levantado. Fue una declaración de fe pura, una fe que no dependía del resultado, una fe que no negociaba. Nabucodonosor, fuera de sí, ordenó calentar el horno 7 veces más de lo normal. Los soldados que los lanzaron murieron por el calor, y los 3 fieles fueron arrojados, atados, dentro del fuego. Pero lo más impactante fue lo que sucedió después. El rey se levantó, atónito, miró al horno y preguntó, ¿no echamos a 3 hombres atados? ¿Cómo es que veo 4? Y uno de ellos tiene aspecto de hijo de los dioses. Los hombres caminaban dentro del fuego, libres, sin ataduras, y el fuego no los tocaba. Nabucodonosor, temblando, se acercó a la boca del horno y gritó, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Y cuando salieron, no estaban quemados, ni su ropa, ni su cabello, ni olían a humo. Dios los había protegido en medio del fuego, no antes, no después, en medio. El rey entonces proclamó delante de todos, no hay Dios que pueda librar como este Dios. Y como si eso no fuera suficiente, los promovió en el reino. Esta historia no es solo sobre fuego, es sobre una fe que no se arrodilla ante la presión, sobre un Dios que no siempre evita el horno, pero que entra contigo en él y transforma la prueba en testimonio. 7. El rey aprende la lección de la humildad. Después de ver con sus propios ojos cómo Dios libró del fuego a Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor reconoció públicamente el poder del Dios Altísimo. Pero el corazón humano es frágil y el orgullo no se rinde fácilmente. El rey seguía gobernando sobre Babilonia, un imperio majestuoso, lleno de jardines colgantes, templos de oro, murallas gigantescas. Y un día, mientras caminaba por el techo de su palacio real, contemplando todo lo que había construido, dijo con arrogancia, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi fuerza y para la gloria de mi majestad? En ese momento, el cielo habló. Una voz descendió como un trueno. A ti se te dice, oh rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Pero esta historia había comenzado antes. Meses atrás, Nabucodonosor había tenido otro sueño. En él vio un árbol enorme que crecía hasta el cielo. Era hermoso, daba sombra, alimento y abrigo a todos. Pero de repente, del cielo descendió un vigilante, un santo, que ordenó, «¡Corten el árbol! Dejen solo el tronco atado con cadenas de hierro y bronce, y sea cambiado su corazón de hombre por el de una bestia, y 7 tiempos pasarán sobre él». Aterrorizado, el rey llamó a Daniel, y una vez más, el profeta fue el único que pudo interpretar el mensaje. Con voz suave, pero firme, le dijo, «Ese árbol eres tú, oh rey. Tu grandeza ha llegado hasta el cielo. Pero si no te humillas, serás echado de entre los hombres, vivirás con las bestias, comerás hierba como el ganado, y dormirás al aire libre, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres y da el poder a quien Él quiere». Daniel lo suplicó, «Acepta mi consejo, rompe con tus pecados y practica la justicia. Tal vez Dios prolongue tu paz». Pero el rey no escuchó. Y 12 meses después, mientras aún hablaba con orgullo en su palacio, la profecía se cumplió. Nabucodonosor perdió la razón. Fue echado del palacio. Vivió como un animal. Su cuerpo se cubrió de rocío. Su cabello creció como plumas de águila.
y sus uñas como garras de ave. Comía pasto, vagaba por los campos, olvidado por todos, excepto por Dios. 7 años pasaron, y entonces algo cambió. Nabucodonosor, desde su miseria, alzó los ojos al cielo, y en ese instante su entendimiento le fue devuelto. Reconoció la soberanía de Dios. Ya no habló de su poder, su gloria, su reino. Ahora decía: yo, Nabucodonosor, bendigo al Altísimo, porque todos sus caminos son rectos y él sabe humillar a los que andan con soberbia. Su reino le fue restaurado, su honor volvió, pero ya no era el mismo hombre. Había aprendido que el verdadero poder no está en la grandeza humana, sino en someterse a Dios. Una historia que nos recuerda que no importa cuán alto lleguemos, si no reconocemos al Altísimo, podemos caer en lo más bajo. Pero también nos enseña que Dios restaura al que se humilla. Detente un momento y piensa: ¿alguna vez sentiste que estabas haciendo todo bien y aún así las cosas se pusieron peor? Entonces, escribe en los comentarios: yo también he estado en un foso, pero Dios no me ha dejado solo. Tus palabras pueden ser justo lo que otra persona necesita leer hoy. Y cuando tú comentas, ayudas a que este mensaje de fe alcance a más corazones que están en lucha. Seguimos, porque todavía hay mucho más que Dios quiere mostrarte en esta historia. 8. La caída del imperio de Babilonia. Pasaron los años, Nabucodonosor murió, y con él el respeto que muchos tenían por el Dios Altísimo. Babilonia seguía siendo una ciudad majestuosa, rodeada por murallas impenetrables, con sus jardines colgantes y sus templos dedicados a ídolos. En ese tiempo gobernaba su nieto, Belsasar, un rey joven, arrogante, que no conocía el temor de Dios, y en una noche de gloria y exceso tomó la peor decisión de su vida. Organizó un banquete para 1000 de sus nobles. Era una fiesta lujosa, llena de música, vino, mujeres y orgullo. Pero en medio de la celebración, Belsasar cometió una blasfemia. Mandó traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén, los mismos que su abuelo Nabucodonosor había llevado cuando conquistó la ciudad. Y con esos vasos, que habían sido consagrados solo para el uso en el templo del Señor, brindaron alzando copas a dioses de oro, de plata, de bronce y de piedra. Era una burla directa al Dios de Israel, una provocación al cielo, y entonces ocurrió lo impensable. En ese mismo instante, mientras el vino aún manchaba sus labios y las risas llenaban el salón, una mano apareció del aire. No un cuerpo, solo una mano. Y comenzó a escribir en la pared del palacio 3 palabras con letras de fuego: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El ambiente se congeló. Las copas cayeron. La música se detuvo. El rostro de Belsasar se puso pálido, le temblaban las rodillas, literalmente. Nadie entendía lo que significaban esas palabras. Llamaron a los sabios, a los adivinos, pero ninguno pudo interpretarlas. Entonces, la reina madre, posiblemente la esposa de Nabucodonosor, entró en la sala y dijo algo que cambiaría la noche. Hay un hombre en tu reino en quien mora el espíritu de los dioses santos. En tiempos de tu abuelo, él reveló misterios que nadie más pudo entender. Su nombre es Daniel, y Daniel fue llamado. Ya era un hombre mayor, lleno de sabiduría y experiencia. Entró al salón sin miedo, sabiendo que esa noche no solo se enfrentaba a un rey, sino a una advertencia celestial. Belsasar intentó halagarlo, prometiéndole oro, púrpura y un lugar como tercer señor del reino si interpretaba las palabras. Pero Daniel le respondió: tus dones quédatelos y da tus recompensas a otros. Yo te diré lo que significa la escritura. Entonces, con voz firme, comenzó a hablar no solo de las palabras, sino del corazón del rey. Tú sabías lo que le pasó a tu abuelo Nabucodonosor, cómo fue humillado por el Dios Altísimo.
Pero tú, Belsasar, no te humillaste, antes bien te has levantado contra el Señor del cielo, y usaste los vasos de su templo para honrar a dioses que ni ven, ni oyen, ni entienden. Pero al Dios en cuya mano está tu vida, no lo has glorificado. Y luego interpretó: Mene, Dios ha contado tu reino, y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en balanza, y hallado falto. Uparsin, tu reino ha sido dividido, y entregado a los medos y persas. Esa misma noche, mientras todos dormían con el eco del juicio resonando en las paredes del palacio, los medos y los persas entraron en la ciudad. Babilonia fue conquistada sin una gran batalla, porque Dios ya había determinado su caída. Belsasar fue asesinado esa misma madrugada, y el imperio, que una vez creyó ser eterno, fue derrumbado en una sola noche. Esta historia nos recuerda que ningún poder humano es más fuerte que el juicio de Dios, que el orgullo ciega, pero la reverencia preserva, y que cuando un hombre desafía al cielo, el cielo siempre responde. 9. Bajo un nuevo imperio, la fidelidad continúa. El rugido de los ejércitos persas había silenciado para siempre la voz de Babilonia. El imperio más poderoso del mundo había caído, pero la historia de Daniel no terminó ahí, porque aunque los reinos cambien y los gobernantes se levanten o caigan, la fidelidad permanece. Ahora gobernaba Darío el Medo, un hombre sabio y organizado que decidió reestructurar su nuevo imperio. Dividió el reino en 120 provincias y puso a 3 altos gobernadores sobre ellas. Uno de ellos era Daniel. Aunque ya era un hombre anciano, Daniel seguía destacándose. Su sabiduría, su integridad, su espíritu excelente lo hacían brillar por encima de todos, tanto que Darío pensaba ponerlo sobre todo el reino. Pero el éxito despierta envidia. Los otros gobernadores y príncipes comenzaron a buscar algún error, alguna falla, algo que pudieran usar contra él. Lo investigaron, revisaron sus decisiones, su administración, sus acciones, pero no hallaron nada. Daniel era limpio, honesto, irreprochable, y entonces dijeron: no encontraremos nada contra este Daniel, a no ser que lo ataquemos por la ley de su Dios. Sabían que Daniel oraba 3 veces al día, que abría sus ventanas hacia Jerusalén y se arrodillaba para hablar con el Señor. Sabían que su fe no era un hábito, era su vida, así que idearon un plan malicioso. Fueron ante el rey Darío con palabras de adulación. «Oh rey, vive para siempre. Todos hemos acordado establecer un decreto real, que por 30 días nadie puede orar ni pedir nada a ningún dios o hombre, excepto a ti, oh rey, y quien desobedezca será echado al foso de los leones». Darío, halagado, firmó el decreto, sin saber que era una trampa, para destruir a su más fiel servidor. Cuando Daniel supo que el decreto estaba firmado, no cambió nada, no se escondió, no se acobardó, no cerró las ventanas, subió a su habitación, abrió las ventanas hacia Jerusalén y oró como siempre lo hacía. Era su costumbre, su comunión, su obediencia, y no iba a romperla por temor a hombres. Los espías lo observaron. Lo atraparon en el acto y fueron de inmediato al rey. «Daniel ha quebrantado tu decreto, debe ser echado al foso de los leones». Darío se estremeció, comprendió al instante que había sido engañado. Intentó salvar a Daniel, buscó cómo anular el decreto, pero la ley de los medos y persas no podía ser revocada, y al atardecer, con el corazón destrozado, el rey dio la orden. Daniel fue llevado al foso. Antes de que lo echaran, Darío se acercó a él y le dijo: «El Dios a quien tú sirves continuamente, Él te libre». Una gran piedra fue puesta sobre la boca del foso. El rey selló el lugar con su anillo, y esa noche no pudo dormir. No comió, no escuchó música, no aceptó compañía, solo esperaba que lo imposible ocurriera. Porque la fidelidad de Daniel había llegado más lejos que su influencia, había tocado el corazón del rey. 10.
El foso de los leones. La noche cayó sobre Babilonia como un manto pesado. El rey Darío no probó alimento, no quiso compañía, ni siquiera permitió que le pusieran música. Su alma estaba en angustia, su amigo más leal, su servidor más íntegro, estaba en el foso de los leones. ¿Quién podría dormir sabiendo que un hombre inocente estaba rodeado de bestias hambrientas? Pero Daniel no gritó, no se defendió, no acusó a nadie. Fue llevado en silencio, como un hombre en paz, porque su fe no era de palabras, era una convicción inquebrantable. Y mientras lo descendían al foso, su corazón estaba tranquilo. No por ignorancia del peligro, sino porque conocía al Dios que lo había sostenido desde su juventud. Los rugidos de los leones estremecían las paredes de piedra. Sus garras golpeaban la roca, sus ojos brillaban en la oscuridad. Pero Daniel no estaba solo. Esa noche el cielo envió un mensajero, un ángel descendió y cerró la boca de los leones. Los animales más feroces de la tierra no pudieron tocar al hombre que caminaba con Dios. Las garras se volvieron inofensivas. Los rugidos cesaron. El silencio del foso fue más fuerte que el bullicio del palacio. Mientras tanto, el rey Darío pasaba la noche sin descanso, y cuando apenas amanecía, se levantó apresuradamente y corrió al foso. Su voz tembló cuando llamó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves continuamente, librarte de los leones? Y entonces, desde el fondo de la tierra, una voz respondió con calma: Oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño, porque ante él fui hallado inocente, y tampoco he hecho mal contra ti, oh Rey. El corazón de Darío explotó de alegría. Ordenó sacar a Daniel del foso, y no se halló en él ninguna herida. Ninguna. Ni una garra, ni un rasguño, ni una mordida, porque Dios había protegido a su siervo fiel, y lo había hecho no antes ni después, sino en medio del peligro. Pero la historia no terminó ahí. El rey mandó que los hombres que habían tramado contra Daniel, junto con sus familias, fueran echados al foso, y antes de tocar el suelo, los leones los devoraron. Una justicia dura, pero definitiva. Y entonces, Darío escribió un decreto, no para engrandecer a un imperio, sino para exaltar a un Dios. Paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente. Su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Así fue como un anciano fiel, en tierra extranjera, impactó a un imperio entero, no con espada, ni con riquezas, ni con títulos, sino con una fe que no retrocede. Una fe que ora con las ventanas abiertas, una fe que confía incluso cuando la puerta del foso se cierra. 11. La visión de las 4 bestias. Hasta este momento, Daniel había interpretado sueños de otros, sueños de reyes, visiones imperiales, pero ahora el que tendría la visión sería él mismo. Era el primer año del reinado de Belsasar. El mundo parecía estable, el imperio aún imponente. Pero Dios estaba por revelar a Daniel un panorama profético, aterrador y glorioso. Una visión que cruzaría siglos, hasta el final de los tiempos. Mientras dormía, Daniel tuvo un sueño diferente a todos los que había conocido. No era una simple imagen, era una revelación celestial. Lo vio todo como si estuviera presente. En su visión, los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. Las aguas rugían, como si algo gigantesco quisiera salir de las profundidades. Y entonces lo vio. 4 grandes bestias emergían del mar, cada una diferente de la otra. La primera era como un león, pero tenía alas de águila. Mientras Daniel la observaba, le fueron arrancadas las alas. Se levantó sobre 2 pies como un hombre y le fue dado corazón humano.
La segunda bestia era semejante a un oso y se alzaba más de un lado que del otro. Tenía 3 costillas en su boca y una voz le decía: «Levántate, devora mucha carne». La tercera era como un leopardo, pero tenía 4 alas de ave en su espalda y 4 cabezas, y se le dio autoridad para gobernar. La cuarta bestia era diferente, terrible, espantosa y extremadamente fuerte. Tenía dientes de hierro con los que devoraba y desmenuzaba. Pisoteaba con sus patas lo que quedaba. Tenía 10 cuernos, y mientras Daniel observaba, surgió entre ellos otro cuerno pequeño, que arrancó a 3 de los anteriores. Este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca arrogante que hablaba grandes cosas. Daniel temblaba. Nunca había visto algo así. Las imágenes eran simbólicas, sí, pero lo que representaban era real. Eran reinos, imperios, poderes humanos. Luego, su visión fue aún más profunda. Los cielos se abrieron, se colocaron tronos y apareció el anciano de días, una figura divina, majestuosa, sentado en un trono de fuego. Su vestidura era blanca como la nieve y su cabello como lana pura. Millares de millares le servían. Libros fueron abiertos. Era el juicio celestial. Y en ese momento, mientras el cuerno pequeño seguía hablando con arrogancia, fue destruido. Su poder fue quitado, su cuerpo entregado a las llamas. Entonces, Daniel vio algo glorioso. Miraba en las visiones de la noche, y sé aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno y su reino jamás será destruido. Daniel quedó profundamente perturbado. Aunque había visto el surgimiento de imperios en la estatua de Nabucodonosor, esta visión revelaba el corazón espiritual de esos reinos. No eran solo oro, plata o bronce. Eran bestias voraces, violentas, dominadas por el orgullo y la maldad. Pero también revelaba la esperanza final, que en medio del caos, del poder humano, de la arrogancia, vendría el Hijo del Hombre, que establecería un reino justo, eterno y glorioso. Daniel guardó esta visión en su corazón. No la comprendía por completo, pero sabía algo: Dios estaba escribiendo la historia, y su reino, aunque aún invisible, ya estaba en camino. Si hasta aquí esta historia te ha hablado al alma, no guardes eso solo para ti. Escribe en los comentarios: mi fe no depende de las circunstancias. Hazlo ahora mismo. Tus palabras pueden levantar a alguien que está cayendo, y cada vez que comentas, estás ayudando a que más personas descubran esta palabra poderosa. Vamos a seguir, porque lo que Dios hizo con Daniel también puede hacerlo contigo. 12. El Hijo del Hombre y el juicio eterno. En medio de aquella visión aterradora de bestias que se alzaban desde el mar, reinos que devoraban, cuernos que hablaban con arrogancia y destrucción extendiéndose por la tierra, algo glorioso ocurrió. El cielo se abrió, y lo que Daniel vio después cambió todo el tono de la visión. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. No era un campo de batalla, ni un trono humano. Era un salón celestial, majestuoso y silencioso. Allí se colocaron tronos, y en el centro se sentó el anciano de días. Daniel intentaba describirlo con palabras humanas, pero lo que veía era divino. Su vestidura era blanca como la nieve, y su cabello como lana pura. Su trono era de llamas de fuego, con ruedas ardientes. Un río de fuego salía de delante de él. Miles de miles lo servían, y millones estaban delante de su presencia. Era el juicio eterno. Los libros fueron abiertos. No eran libros terrenales, eran registros celestiales. Allí estaban escritos los actos de las naciones, los decretos de los reyes, las palabras de los hombres y las intenciones del corazón. Y entonces el escenario se enfocó en aquel cuerno pequeño que había surgido de la bestia terrible.
Ese cuerno hablaba con soberbia, desafiaba al Altísimo, oprimía a los santos. Pero su tiempo se acabó. Le fue quitado el dominio y fue destruido para siempre. Y en ese momento apareció la figura más gloriosa de toda la visión. Miraba en las visiones de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le fue dado dominio, gloria y reino. Daniel contempló cómo este hijo del hombre ascendía en las nubes, y se acercaba reverentemente al trono del anciano de días. Y lo inimaginable ocurrió. Le fue entregado todo. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servirían. Su dominio sería eterno, no pasaría jamás. Su reino no sería destruido como los otros. No sería como oro, ni plata, ni bronce, ni hierro. Sería un reino eterno, justo, incorruptible y glorioso. Daniel estaba viendo al Mesías, siglos antes de su venida, y aunque aún no conocía su nombre, lo describió como uno como hijo de hombre. ¿Y sabes qué es impresionante? Jesús de Nazaret, siglos después, en medio de un juicio humano lleno de injusticia, se identificó con esa imagen. Cuando el sumo sacerdote le preguntó si era el Hijo de Dios, él respondió: «Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo». Jesús citó directamente la visión de Daniel. Él sabía que ese reino le pertenecía. No era un profeta más, no era un mártir, era el Rey eterno. Y Daniel, al ver todo esto, quedó profundamente impresionado. Su espíritu fue turbado, su rostro palideció, pero guardó estas palabras en su corazón, porque sabía que aunque los reinos humanos suben y caen, el reino de Dios viene en gloria, y ese reino no tiene fin. 13. El carnero y el macho cabrío. Daniel no dejó de tener visiones. Aunque los años pasaban y los imperios cambiaban, Dios seguía hablándole de lo que vendría. Y esta vez lo llevó a una experiencia aún más precisa y profundamente simbólica. Era el tercer año del reinado de Belsasar. Daniel tuvo una visión que lo transportó en espíritu a Susa, una ciudad fortificada en la provincia de Elam, junto al río Ulai. No estaba allí físicamente, pero veía todo con claridad, y de pronto apareció un carnero. Tenía 2 cuernos largos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto había crecido después. El carnero embestía hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Nadie podía hacerle frente. Hacía lo que quería, se engrandecía cada vez más. Daniel lo observaba hasta que de repente desde el occidente vino corriendo un macho cabrío. Cruzaba la tierra sin tocar el suelo, como si volara. Entre sus ojos tenía un cuerno notable y con furia embistió contra el carnero, lo golpeó, lo derribó y quebró sus 2 cuernos. El carnero no tuvo fuerza para resistir, cayó, fue pisoteado. El macho cabrío creció muchísimo, pero cuando más fuerte estaba, su gran cuerno se rompió, y en su lugar salieron 4 cuernos menores, mirando hacia los 4 vientos del cielo. Pero aún no había terminado la visión. De uno de esos 4 cuernos salió un cuerno pequeño que creció en dirección al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Este cuerno se hizo muy grande, tan arrogante que llegó hasta el ejército del cielo. Derribó estrellas, pisoteó a los santos y se atrevió a exaltarse contra el príncipe de los ejércitos. Le quitó el sacrificio diario, profanó el lugar santo y echó por tierra la verdad. Daniel no entendía. Sus ojos estaban fijos, su espíritu turbado. Y entonces oyó la voz de 2 seres celestiales hablando entre sí. ¿Hasta cuándo durará esta visión del continuo sacrificio, de la desolación y del pisoteo del santuario? Y uno respondió: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Daniel quedó sin fuerzas. La visión lo impactó profundamente. Pero Dios, en su misericordia, envió al ángel Gabriel para explicarle el significado.
Gabriel le dijo: el carnero con 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el gran cuerno entre sus ojos es su primer rey. Cuando ese cuerno se rompa, se levantarán 4 reinos menores, y de uno de ellos surgirá un rey altivo, de rostro duro, que causará mucha destrucción. Se levantará contra el pueblo santo, engañará a muchos, y se engrandecerá en su propio poder, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Daniel escuchaba todo, pero al final se desmayó. Estuvo enfermo varios días. No porque dudara, sino porque la magnitud de lo que había visto era tan grande que su cuerpo no pudo resistirlo. Y aún así, se levantó y guardó la visión en su corazón. Esta revelación, aunque simbólica, anticipaba con precisión histórica lo que sucedería siglos después: la caída del imperio medo-persa, la conquista relámpago de Alejandro Magno, la división de su reino y el surgimiento de un rey cruel, Antíoco Epífanes, que profanaría el templo en Jerusalén. Pero incluso ese poder tendría fin, porque Dios no solo revela el futuro, también lo controla. Y todo lo que se levanta contra él tarde o temprano será quebrantado. 14. La oración que movió el cielo. Después de tantas visiones, bestias, reinos y cuernos, Daniel no se volvió un espectador pasivo de la historia. No se conformó con saber el futuro. Él quería entender el presente y, más aún, quería mover el corazón de Dios. Era el año primero del reinado de Darío, hijo de Asuero. Daniel ya era un hombre mayor. Había vivido toda su vida en el exilio, había servido a reyes, interpretado sueños, sobrevivido a trampas, y había visto con sus propios ojos cómo los imperios se levantaban y caían. Y un día, mientras leía los escritos del profeta Jeremías, algo lo estremeció. Descubrió que el número de años del desolado Jerusalén, el tiempo del exilio, sería de 70 años. Y ese tiempo estaba a punto de cumplirse. Pero en lugar de sentarse a esperar que la profecía se cumpliera, Daniel hizo lo que los hombres de Dios hacen. Se arrodilló y oró. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel no oró como un sabio, no habló como un profeta, no exigió como un líder, oró como un siervo quebrantado. Y sus palabras todavía estremecen los cielos. Dios grande, digno de ser temido, hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos. No hemos escuchado a tus profetas. A ti, Señor, pertenece la justicia y a nosotros la vergüenza. Daniel no dijo, ellos pecaron. Dijo, hemos pecado. No oraba solo por él, oraba por su pueblo, por su historia, por sus errores. Se identificó con la culpa de todos y su oración subió como incienso al trono de Dios. Fue tan sincera, tan profunda, tan cargada de verdad y arrepentimiento, que el cielo no esperó. Mientras aún hablaba, mientras sus labios aún estaban formulando las últimas palabras, un ángel descendió del cielo. Era Gabriel, el mismo que le había hablado antes, y lo tocó con suavidad al atardecer, durante la ofrenda de la tarde. Gabriel le dijo, Daniel, desde el principio de tu ruego salió la orden, y yo he venido para mostrártelo porque eres muy amado, muy amado. Un hombre que había vivido entre leones, visiones y reyes, fue llamado muy amado por el cielo, no por su fama ni por su sabiduría, sino por su corazón entregado a Dios. Y entonces Gabriel le reveló uno de los pasajes más profundos de toda la Biblia, la profecía de las 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. En ese anuncio, Dios no solo confirmaba la restauración de Jerusalén, iba más allá. Estaba anunciando la llegada del Mesías, el ungido, y también el momento en que sería cortado, no por sí mismo. Una profecía que abarca desde la reconstrucción del templo,
hasta la crucifixión de Cristo. Daniel, que había vivido toda su vida en el exilio sin pisar Jerusalén, fue el profeta que recibió la cuenta regresiva del cielo para la redención del mundo. Todo eso comenzó con una oración que no pedía gloria, venganza ni privilegios, sino misericordia, perdón y restauración. Una oración que movió el corazón de Dios. 15. La última visión y la promesa del fin. Daniel ya era un anciano. Había visto imperios nacer y caer. Había estado en palacios, fosos, visiones, sueños y ayunos. Pero aún quedaba una última revelación. Y esta sería la más extensa y detallada de todas. Era el tercer año del reinado de Ciro, rey de Persia. Daniel había estado orando y ayunando durante 3 semanas completas. No comió manjares delicados, ni carne, ni vino. No se perfumó. Solo buscaba una cosa: entender la verdad. Y entonces, junto al gran río Tigris, el cielo se abrió. Daniel levantó sus ojos y vio a un hombre vestido de lino, con un cinturón de oro fino. Su cuerpo resplandecía como el topacio, su rostro como relámpago, sus ojos como antorchas encendidas, sus brazos y pies brillaban como bronce bruñido, y su voz como el estruendo de una multitud. Los hombres que estaban con Daniel huyeron, temblando de terror. Solo él quedó, sin fuerzas, sin aliento, con el rostro en tierra. Había visto una manifestación gloriosa del cielo. Entonces una mano lo tocó suavemente, lo levantó y le habló con ternura. Daniel, varón muy amado, desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte delante de tu Dios, tus palabras fueron oídas, y yo he venido a causa de tus palabras. Pero lo que vino después fue aún más sorprendente. El ángel reveló que había sido retenido durante 21 días por el príncipe del reino de Persia, una fuerza espiritual de gran poder. Solo cuando Miguel, uno de los principales príncipes celestiales, vino en su ayuda, pudo avanzar hasta Daniel. Eso dejaba claro algo: mientras Daniel oraba en la tierra, una guerra espiritual se libraba en los cielos. Y entonces el mensajero celestial comenzó a revelarle lo que aún estaba por venir. Una extensa secuencia de eventos que incluiría guerras, alianzas, persecuciones, traiciones, profanaciones del templo y la aparición de reyes arrogantes. Daniel vio con precisión el ascenso y caída de imperios como Persia y Grecia, el conflicto entre los reyes del norte y del sur, y la figura de un rey blasfemo que se exaltaría contra el Dios de los cielos, símbolo de aquellos que perseguirían al pueblo fiel en el futuro. Pero en medio de todo ese caos hubo una palabra de esperanza. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente. Pero en ese tiempo tu pueblo será libertado, todos los que se hallen escritos en el libro. Y entonces una promesa eterna: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel no comprendía todo. Sus fuerzas se agotaban, pero seguía escuchando, grabando en su corazón cada palabra. El ángel le dijo que muchas cosas serían selladas hasta el tiempo del fin, que muchos serían purificados, pero los impíos no entenderían. Y finalmente una voz le dio descanso. Y tú, Daniel, sigue hasta el fin, descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Fue la despedida más hermosa que un profeta podía recibir. Después de una vida llena de pruebas, visiones, fidelidad y oración, Daniel no recibió una corona en esta tierra, pero recibió la promesa de levantarse en el final de los tiempos, porque esta historia no terminó en Babilonia, ni en Persia, ni en una tumba, termina en la eternidad.
La historia de Daniel no fue fácil. Fue llevado cautivo, tuvo que aprender otro idioma, soportó amenazas, intrigas, falsedades, fue arrojado a un foso de leones y aún así nunca dejó de orar, nunca dejó de creer, nunca dejó de ser fiel. Y quizás tú también, en medio de tu vida, te has sentido así, como si estuvieras exiliado de lo que un día soñaste, como si te hubieran quitado todo, la estabilidad, el control, la esperanza, como si vivieras en medio de un sistema que no entiende tu fe y que presiona cada día para que la abandones. Pero la historia de Daniel nos enseña algo poderoso. No necesitas que las circunstancias cambien para ver la gloria de Dios. Necesitas mantenerte firme en medio de ellas, porque Daniel no fue rescatado antes del horno ni antes del foso. Fue rescatado dentro del fuego, dentro de la prueba, dentro del sistema enemigo. Y si hoy tú estás luchando, orando por años sin respuesta, viendo cómo el mal parece avanzar, recuerda esto: el cielo no está en silencio. Las oraciones de Daniel fueron escuchadas desde el primer día, sus lágrimas fueron vistas, su fidelidad fue honrada. Y al final recibió la promesa: tú descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ese también es tu destino si permaneces fiel, porque el mismo Dios que honró a Daniel también tiene escrito tu nombre en su libro. Y cuando llegue el final, no te faltará recompensa. Si esta historia tocó tu corazón, si en algún momento te viste reflejado en Daniel, en sus luchas, en su fe, en su silencio, en su oración, entonces no te vayas sin hacer algo. Suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que fortalecen tu fe. Dale like si crees que Dios aún sigue cerrando bocas de leones. Y comenta esta frase final: quiero ser fiel hasta el fin, porque tu comentario puede ser una chispa que encienda esperanza en alguien más. Y recuerda, Dios no te llamó para rendirte, sino para permanecer fiel como Daniel, hasta que llegue tu recompensa. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.